Muy bien, pues bienvenidos. Continuamos en nuestro trayecto en las parábolas. Así es que le invito a que por favor me acompañe abriendo su Biblia. Vamos a darle lectura a Mateo capítulo 9, versículos 14 al 17. Este pasaje también se encuentra en Marcos y en Lucas, pero vamos a darle lectura específicamente al pasaje de Mateo, capítulo 9, versículos 14 al 17. Una vez más, bienvenidos, Dios les bendiga. Hosanna Christian Fellowship, aquí en Bellflower. El día de hoy es domingo 22 de septiembre del 2024 y estamos en las parábolas. Es nuestro tercer estudio, más bien dicho, nuestro segundo después de la introducción, ¿verdad?, a las parábolas. Dice que en Mateo 9, 14 al 17 dice que entonces vinieron a él, o sea, al Señor Jesucristo, los discípulos de Juan, son los discípulos de Juan Bautista. Y ellos vienen diciendo, ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo, ¿acaso los que están de bodas pueden tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, y entonces ayunarán. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque tal remiendo tira del vestido, y se hace peor la rotura. Ni echen vino nuevo en odres viejos, de otra manera los odres se rompen, y el vino se derrama, y los odres se pierden. Pero echan el vino nuevo en odres nuevos, y lo uno y lo otro se conservan juntamente. Amado Señor, gracias por tu palabra que es perfecta y nosotros la necesitamos para poder tener sabiduría de lo alto, para poder tener un balance bíblico y entender lo que tú enseñas y también lo que tú no enseñas. Entender con claridad qué es lo que esperas de nosotros como tus discípulos, como tus siervos. Así es que te buscamos a ti, sé tú el maestro, Espíritu del Dios vivo, te invitamos a ti a que seas el maestro, tú habla. Esa es tu palabra. Así es que por favor ahora muéstranos, Señor, lo que tú tienes para cada uno de nosotros y lo que quieres revelar para cada uno de nosotros. Lo pedimos por favor en nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, pues esto es básicamente una observación acerca de la cuestión del ayuno. El ayuno. ¿Qué es el ayuno? Vamos a aprender eso. ¿De qué se trata? ¿Cómo lo ponemos en práctica? ¿Por qué el ayuno? ¿Es algo que debemos de poner en práctica? ¿Lo necesitamos poner en práctica? Antes de iniciar quiero aclarar algo, porque cuando el propósito del ayuno es de cuidar de tu salud, quiero que sepas que si estás cuidando tu salud y ayunas con ese fin, no es algo bíblico, ni tampoco es antibíblico. No es bíblico, ni tampoco es antibíblico. Lo que estás haciendo es de que estás cuidando de tu salud. Así es que no condenamos a aquellos que ayunan con el motivo, con el propósito de estar más sanos. No tiene nada que ver con lo que es la salud. Así es que quiero que usted sepa ya de antemano de que de repente si escuchas algo y piensas, oye, pues eso es una condenación o no me estás apoyando, si es con ese fin, no es bíblico ni tampoco es contra la Biblia. De hecho, mira, para que tengas ya más paz, más confianza en lo que tú estás haciendo en el ayunar para cuidar de tu salud, el doctor, el padre de la medicina, el padre de la medicina se llama doctor Hipócrates.
Él vivió alrededor del año 400 al año 300 antes de Cristo, o antes de que naciera el Señor Jesucristo. Y este doctor griego, él en realidad lo que hacía es de que él recomendaba a cada uno de sus pacientes, le recomendaba el ayuno. Y le recomendaba esto para ayudarles a aliviar algún tipo de malestar en la salud de sus pacientes. Así es que el ayuno es algo que tú puedes practicar para cuidar de tu salud. Totalmente tú estás libre en hacer esto. Ahora, quiero aclarar esto, lo quise aclarar esto porque lo que estamos leyendo es bíblico, ¿verdad? Ahora yo me voy a expresar mediante lo que enseña la palabra de Dios, las Sagradas Escrituras, la Biblia, y entonces yo quiero que usted ahora comprenda de que existe una distinción en cuanto a ese tipo de ayuno. La parábola que acabamos de leer en el capítulo 9 de Mateo, de los versículos 14 al 17, que le recuerdo, lo puede usted buscar también y leer en el Evangelio de Marcos y también de Lucas. Esta parábola tiene como propósito el de ayudarnos a tener un mejor entendimiento a lo que es el ayuno bíblico, o que no es un ayuno que no es bíblico. Y también nos consuela a nosotros acerca de la cuestión del ayuno. ¿A qué me refiero con esto? Primeramente, usted y yo sabemos de que el ayunar, por si acaso no lo sabías, es de una restricción de alimentos, restringirte, de abstenerte de tomar alimentos y algunas veces de bebidas, ¿verdad? Por lo general, lo que las personas hacen es de que solamente beben agua durante el día. Así es que eso es lo que es el ayuno, el restringirse, el abstenerse de alimentos por general. Hay personas que practican el ayuno en otras formas, se abstienen del internet, se abstienen de ver deporte, se abstienen de hacer algún tipo de actividad, y es el ayuno que estas personas practican. Y eso es lo que queremos ver, de qué se trata esto, ¿verdad? Pero si tú estás ayunando, tú debes de entender de que el ayunar jamás debe de ser un quehacer, jamás debe de ser una tarea. Ayunar jamás debe de ser algún tipo de examen a cumplir. No estás tratando de llegar a una cuota o tratando de llegar a un punto, a un límite. Jamás se debe de practicar el ayuno con ese fin. Porque el ayuno también jamás es obligatorio. Jamás es obligatorio. Cada persona puede decidir por sí misma la frecuencia y la duración del ayuno que va a poner en práctica. Cada persona tiene esa libertad, el libre albedrío de poner eso en práctica de acuerdo a lo que esa persona desea. También, muy importante, ayunar jamás hace de esa persona que ayuna, jamás hace de ti una persona superiormente más espiritual que los demás. Menciono esto porque existen religiones que practican el ayuno con frecuencia y con exactitud en ciertas fechas del año, y estas religiones lo hacen con este fin, de lograr algún tipo de superioridad espiritual, de tratar de conectarse o sentirse que están conectados más que Dios sobre los demás. Yo ayuné, tú no ayunaste, yo estoy más cerca de Dios, más cerca a Dios. Siento mucho, pero bíblicamente hablando, el ayuno no hace de ti una persona superiormente más espiritual que los demás. Romanos 14:17, mire, las Sagradas Escrituras dice esto, que el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Paz y gozo.
en el Espíritu Santo. Y aparte de esto, lo que sí podemos ver al leer las Sagradas Escrituras de Génesis a Apocalipsis es de que el ayuno requiere de ir acompañado de la oración. Si tú vas a ayunar, si estás ayunando, tú debes estar orando a la par de tu ayuno. Está entrelazado, está unido. Ni uno ni el otro están separados, tienen que estar unidos. La oración y el ayuno. Y aparte de esto, tú debes de mostrar una sumisa muestra de total dependencia en Dios. Te estás presentando totalmente, sometiéndote totalmente, dependiendo totalmente en Dios. Es de lo que se trata el ayuno. Yo no sé de quién o en qué dependes tú durante los momentos difíciles. Voy a tomarme un tiempo aquí para mencionar algo, porque estamos hablando de total dependencia, de humillarnos totalmente y dependiendo totalmente de Dios. Yo no sé de quién o de qué dependes tú durante los momentos difíciles, durante aquellos momentos de necesidad, pero quiero que sepas que de acuerdo a las Sagradas Escrituras solamente existen dos opciones. La primera opción es de que totalmente dependes de Dios, del Creador de los cielos y la tierra, del absoluto dueño y diseñador de todo lo que ha sido creado, del dueño de todo, del dueño de ti también. Quizás tú no te has dado cuenta de ello, pero tú le perteneces a Dios, Él te creó a ti. Y Él conoce muy bien tus necesidades. Antes de que tú pidas algo, Él ya sabe qué es lo que le vas a pedir. Él ya entiende muy claramente qué es lo que tú necesitas. Esa es la primera opción. La otra opción, la otra alternativa de lo cual tú puedes estar dependiendo totalmente, es todo lo demás menos Dios. Esa es tu otra opción, esa es tu otra alternativa. Puedes estar dependiendo y confiando en todo lo demás menos en Dios. Puedes estar dependiendo de un montón de santos, no solamente de un santo, pero de varios santos. Santo de aquí, santo de allá, santo de aquel, santo de aquel, santo de aquel. Hay santos en varios países y el santo, 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 y puedes estar dependiendo en varios santos o en santas. O quizás vírgenes. Note que lo digo en plural, porque hay personas que ponen toda su confianza, dependen totalmente en la Virgen de aquí, en la Virgen de allá, en la Virgen de por acá, en la Virgen de así, de la Virgen de así, y de acá, y de tal y de tal. Vírgenes, santos. O quizás tú dependes totalmente en la suerte. O en los adivinadores, ¿verdad? Los que leen tu carta, los que leen tu mano. Quizás es donde tú pones tu total dependencia. O quizás es en la famosa ley de la atracción, de que yo lo pienso, lo digo, se lo proclamo al universo y así será. La ley de la atracción. O quizás es el gobierno. Muchas personas dependen del gobierno. Pues no sé tú en qué es lo que estás dependiendo, como te lo acabo de mencionar. O dependes totalmente en Dios, o dependes en todo lo demás menos en Dios. Para mí, solamente existe un creador, el Señor Jesucristo. Él está sentado en el trono. Él es el único que me provee. Él es el único que me escucha y Él es el único que contesta. Eso es lo que enseña la palabra de Dios, las Sagradas Escrituras de Génesis hasta Apocalipsis. Ahora, regresando a nuestro punto de lo que es la parábola que habla de la cuestión o aclara la cuestión del ayuno, básicamente lo que debemos de entender es de que trágicamente en aquel entonces, mientras el Señor Jesucristo está aquí en su ministerio en el norte y por todo Israel, trágicamente los líderes religiosos, los fariseos y los saduceos, todos los líderes religiosos
habían secuestrado y habían también degenerado el propósito bíblico del ayuno. Repito, lo habían secuestrado el propósito del ayuno y lo habían degenerado. En otras palabras, tomaron el ayuno y lo convirtieron en una tradición. Tomaron el ayuno y lo convirtieron en una acción externa para mostrarse ser más espirituales. Es lo que hicieron los religiosos de aquel entonces. Y hoy en día eso aún no ha cambiado. Hay muchos religiosos que han hecho lo mismo. Practican el ayuno con ese fin, ya se lo mencioné hace un momento. También en aquel entonces los líderes religiosos olvidaron que se trata, escuche, aquí le va de qué se trata el ayuno. Se olvidaron de que el ayuno bíblico se trata de humillarse ante Dios para sinceramente confesar tus pecados, sinceramente buscar y sinceramente también esperar el inmerecido favor de Dios. Eso es el ayunar. Si tú estás deseoso de ayunar, hazlo con este fin. Y recuerda de que tú debes de combinarlo o añadir la oración. Mire lo que dice el Señor Jesucristo acerca del ayuno y los religiosos. Usted lo puede leer en Mateo capítulo 6, los versículos 16 al 18. El Señor Jesucristo dice lo siguiente. Dice, cuando ayunéis, no seáis austeros. En otras palabras, no seas un amargado. No seas un amargado como los hipócritas, porque ellos demudan, o sea, ponen en silencio su rostro para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú discípulo, cuando ayunes, unge tu cabeza, lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Así es que el ayuno trágicamente había sido secuestrado y degenerado de parte de los líderes religiosos. Con esto te puedo decir ahora claramente de que la parábola directamente apunta al desviado corazón de los detractores de Dios, a los críticos del Señor Jesucristo. Pero también quiero que sepas, desafortunadamente, que no solamente apunta al desviado corazón de los detractores del Señor Jesucristo, sino también a los que creen en el Señor Jesucristo. Así es lo que le acabo de decir. El Señor Jesucristo está apuntando al corazón de discípulos. Note que la pregunta, allí en el versículo 14 de Mateo capítulo 9, viene de parte de los discípulos de Juan el Bautista. La pregunta no viene de los religiosos, de los fariseos o de los saduceos. La pregunta viene de los discípulos de Juan Bautista. ¿Por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Es la pregunta que está presentando ahora los discípulos de Juan el Bautista. Trágicamente, los discípulos de Juan Bautista no se dan cuenta de que están formando de repente una división entre ellos mismos y el Señor Jesucristo. ¿A qué me refiero con esto? Escuche la pregunta una vez más. ¿Por qué nosotros y los fariseos, o sea, los fariseos y nosotros somos igual, y nosotros ayunamos muchas veces, pero tus discípulos, Señor Jesús, tus discípulos no ayunan? Es lo que están haciendo los discípulos de Juan Bautista, es una división. Es decir, mire, para entenderlo a nuestro lenguaje contemporáneo, al Señor Jesucristo le estarían diciendo el día de hoy: oye, ¿no te das cuenta que nosotros y los fariseos, tus detractores, tus críticos,
Nosotros ayunamos muchas veces y tus discípulos que te siguen a ti, tú y tus discípulos no ayunan como nosotros. ¿Se da cuenta de la pregunta de lo que están haciendo aquí los discípulos de Juan Bautista? Trágicamente, esto nos muestra de que las divisiones entre discípulos no son algo inusual, no son una novedad. Desafortunadamente, las divisiones entre discípulos no son algo inusual. Existen las divisiones entre discípulos, existen las divisiones entre hermanos. Trágicamente esto está sucedió en aquel entonces y sucede el día de hoy. Es algo muy común, es algo muy triste. Esto no debería de ser, no debería de existir. El Señor Jesucristo nos dice en Mateo capítulo 3, versículos 24 y 25, dice que Mateo 13, si un reino está dividido contra sí mismo, dice que tal reino no puede permanecer. Y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Una casa no puede estar dividida. Nosotros somos la casa de Dios, somos el cuerpo de Dios, somos el reino de Dios. Nosotros no podemos ni debemos estar divididos. Primera de Corintios, en capítulo 1, versículo 10, Pablo lo expresa de esta forma. Dice, os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Pero nosotros nos dividimos, nosotros oramos y ustedes no. Nosotros ayunamos y ustedes no. Eso es lo que están presentando aquí. Y hoy en día es lo mismo. Nosotros oramos, nosotros vamos a predicar y ustedes no. Nosotros hacemos así y ustedes no. Nosotros pensamos de esta forma y ustedes no. Y así nos la llevamos. Y estamos dividiéndonos en lugar de obedecer lo que el Señor Jesucristo nos dice, y Pablo también, de estar unidos, perfectamente unidos. Es triste que estos discípulos, al presentar la pregunta al Señor Jesucristo, no se dan cuenta de lo que están haciendo. Y obviamente están preguntando esto porque ellos están convencidos de que el Señor Jesucristo de alguna forma está haciendo excepciones acerca del ayuno, o que está favoreciendo las excepciones, cuando en realidad no es lo que el Señor Jesucristo ha hecho. Si tú cuidadosamente lees Mateo capítulo 9, este pasaje una vez más, te vas a dar cuenta de que el Señor Jesucristo no está haciendo excepciones, sino que en realidad lo que está haciendo es de que está defendiendo la práctica del ayuno. Note, versículo 15, Mateo 9, Jesús dice, ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Mire, escuche, vendrán días cuando el esposo les será quitado, ¿y qué dice ahí? Entonces ayunarán. El Señor Jesucristo no está quitando, no está cambiando el ayuno, está defendiendo la práctica del ayuno. Y usted debe de recordar de que el Señor Jesucristo mismo, Él ayunó. ¿Sabe quién más ayunó? Moisés, David, Daniel, Esther y otros personajes bíblicos ayunaron. El Señor Jesucristo no está borrando, no está quitando, no está cambiando. Lo que el Señor Jesucristo está haciendo es de que nos está redirigiendo. Porque nos estamos dividiendo
De repente yo ayuno, tú no ayunas. Yo soy mejor, tú no. Y ahora el Señor Jesús está redirigiendo la enseñanza del ayuno a un balance bíblico. Repito, el Señor Jesucristo redirige la enseñanza del ayuno a un balance bíblico. En otras palabras, si ayunas o no ayunas, o si ayunas una vez a la semana, o 2 veces a la semana, o todo un mes, o 40 días continuos, o no lo haces, el Señor Jesucristo lo que nos está enseñando aquí es de que ni uno ni el otro está en lo correcto. Y de igual manera, ni el uno ni el otro está en lo incorrecto. Es un balance bíblico lo que está enseñando aquí el Señor Jesucristo. Pero para que nosotros entendamos de qué se trata el tener un balance bíblico en cuanto a la cuestión del ayuno, conlleva aceptar de que no siempre es un día para ayunar. Y de igual manera, no siempre no es un día para no ayunar. ¿Cómo es de que decidimos cuándo o el por qué ayunar? Esa es tu decisión. Es una decisión que tú debes de llevar voluntariamente y la tienes que hacer solamente entre tú y Dios. Mire que en el versículo 15, una vez más, el Señor Jesucristo dice que claramente esos días para ayunar, esos días vendrán. Hay días que uno debe de hacerlo, pero no es necesario hacerlo todo el tiempo. Creo, si usted me lo permite, mire, Eclesiastés, todo el capítulo 3, o más bien dicho de los versículos 1 al 8 de Eclesiastés, nos dice lo siguiente: todo tiene su tiempo. Todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Todo tiene su tiempo, todo tiene su hora. Hay un tiempo de nacer, hay un tiempo de morir, hay un tiempo de plantar, hay un tiempo de arrancar lo plantado. Y continúa diciéndonos que hay tiempo para hacer esto y hay un tiempo para hacer el otro. O hay un tiempo para llorar o hay un tiempo para gozar. Hay un tiempo para la paz, hay un tiempo para la guerra. No todos los días se practica o se hace lo mismo. Esa ya es una decisión propia, voluntaria y en privado entre tú y Dios en cuanto a la cuestión del ayuno. Esto no debes de tú estar caminando por las calles y celebrándote a ti mismo como lo hicieron los fariseos y mostrándote como que tú estás ayunando. Mírenme a mí. Observen cómo yo ayuno. Hermano, oye, qué bueno que te saludo. Ven, tómate un cafecito conmigo, te invito un pan. Oh, no, hermano, perdóname, pero ¿cómo te atreves a invitarme a hacer tal cosa? Yo estoy ayunando. Ay, oye, respétame, yo estoy ayunando desde hace 4 semanas. ¿Y tú cuándo fue la última vez que ayunaste? ¿Te das cuenta? De repente hacemos de las cosas que verdaderamente son hermosas de hacer en privado entre uno y Dios, y las hacemos en un show. Hacemos de esto un entretenimiento para los demás y nos mostramos ser más espirituales que los demás, superiormente más espirituales que los demás. No seas un fariseo, no seas un saduceo. Ayunas, gloria a Dios. Dios desea que tú ayunes. Gloria a Dios por ello. Pero es una decisión privada, propia entre tú y Dios. Ahora, en conclusión, para entender la parábola, el Señor Jesucristo nos da aquí entonces ahora esta comparación. Recuerde que es el simbolismo, el propósito de la parábola. Es un simbolismo,
es una comparación, es una ilustración, es una enseñanza que Él está utilizando para mostrarnos algo acerca de nuestro corazón. Y aquí en Mateo capítulo 9, versículos 16 y 17, aquí viene la comparación, la ilustración. Utiliza un vestido y también utiliza un odre. O sea, es ese objeto donde en aquel entonces se guardaba el vino, que estaba básicamente hecho de piel, el estómago de un animal, y lo guardaban, es como una forma de botella. Hay algunas culturas que todavía utilizan este tipo de objeto para poner su agua. Haga de cuenta que es un cantinero, ¿verdad? Una cantina. ¿Recuerda usted de las cantinas, de las chiquitas cuando ponías tu agua? Es de lo que a lo que se refiere aquí. Y mire que ahí en los versículos 16 y 17 de Mateo capítulo 9, el Señor Jesucristo dice que nadie pone remedio de paño nuevo en vestido viejo, porque tal remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura. Ni echan vino nuevo en odres viejo, de otra manera los odres se rompen y el vino se derrama y los odres se pierden, pero echan el vino nuevo en odres nuevos. Escuche, y lo uno y lo otro se conservan juntamente. Lo uno y lo otro se conservan juntamente. Recuerda esta frase, recuerda esas palabras, porque aquí está la clave. Un vestido nuevo en aquel entonces, al igual que un odre, haga de cuenta una botella de gran calidad de cristal, en aquel entonces era algo carísimo. Hoy en día aún tú no vas y compras un vestido nuevo sin que te cueste algo, ¿verdad? O un vaso de cristal. Son cosas que costaban mucho dinero en aquel entonces. Si usted me lo permite, ¿cuál sería entonces la traducción propia para el día de hoy? ¿Cómo es de que lo presentaría el Señor Jesucristo? Voy a hacer lo mejor que yo pueda. Quiero que usted me perdone, pero yo voy a estar siempre respetando el contexto bíblico y el contexto judío. Pero es lo que yo pienso como el Señor Jesucristo lo presentaría el día de hoy. Lo diría de esta forma. Dice que nadie que ha pagado tanto dinero para comprarse un nuevo vestido, lo cortaría sin pensarlo. Y mucho menos para cortar del vestido nuevo solamente un pequeño pedazo. Todos saben que el que se atreva a deshacer su vestido nuevo, lo estaría totalmente arruinando. Entonces, esa persona tendrá no solamente uno, sino dos vestidos totalmente arruinados, el nuevo y el viejo. Eso es lo que está diciendo aquí acerca del vestido. También ahora acerca de los odres. Nadie tampoco pondría un vino recién hecho en una vieja botella para después combinarlo con un viejo vino, porque eso sería un total desperdicio de un vino nuevo. Lo práctico sería poner el nuevo vino en una nueva botella. Escuche ahora. Así, esa persona terminaría teniendo ambos vinos perfectamente conservados y perfectamente siendo 100% útiles. ¿Se da cuenta de cuál es la clave aquí? Nosotros, para entender esto y muchos temas bíblicos, requieren de un balance. Muchos temas que nosotros podemos estar platicando, que podemos estar procesando o queriendo hacer o queriendo no hacer, requieren de un balance.
Hay personas que no celebran los cumpleaños porque es totalmente en contra de la Biblia. Muéstrame dónde enseña eso. Muéstrame dónde es lo contrario. La Biblia no habla acerca de eso. Entonces, ¿de dónde salimos con esta idea? Del corazón del hombre. Hay personas que dicen, no, jamás vayas al cine. Tú no puedes ver películas. No veas la televisión. ¿Pero por qué? Existe un balance. Que no escuches música. No escuches música al menos de que sea solamente las alabanzas. Pero existe un balance. Hay música hermosísima que no tiene nada que ver con Dios, pero es música hermosísima. Que tú no puedes hacer esto, que tú no puedes hacer aquello, que no deberías de hacer así, ni hacer asá. Las divisiones, ¿se da cuenta? Regresamos al mismo punto. Nos estamos dividiendo. Oh, no, yo no me junto con aquel hermano porque él come chicharrón y yo no como chicharrón. Yo soy vegetariano. Nos estamos dividiendo. Es algo muy triste y es algo muy trágico de que nosotros tomemos los temas bíblicos y hagamos de ello, por nuestra inmadurez y por nuestra falta de sabiduría, lo que nosotros queremos de estos temas, cuando debemos de hacer lo contrario. Existe un balance. Existe un balance. Le recuerdo que en el versículo 16 del capítulo 9 de Mateo le di la clave. ¿Recuerda cuál es la clave? Lo uno y lo otro se conservan juntamente. Lo nuevo y lo viejo se conservan juntamente. Lo que tú piensas y lo que el otro piensa se conservan juntamente. Lo que tú dices y lo que el otro dice se conservan juntamente, siempre y cuando vayan de acuerdo a lo que la palabra de Dios enseña. Esa es la clave. Lo uno y lo otro se conservan juntamente. El Señor Jesucristo, entonces, de esta forma está aclarando la cuestión del ayuno y a la misma vez también nos ayuda a entender lo siguiente. Escuche, muy importante, porque esto te ayuda con el balance. No existe una similitud entre la religión y el tener una relación íntima con el Señor Jesucristo. Son dos cosas totalmente distintas. Si tú tienes una religión, estás solamente pensando de una forma. Si tú tienes una relación íntima con el Señor Jesucristo, solamente estás pensando de una forma. Podemos hacer un balance de ambas cosas, pero no existe una similitud entre las dos, o entre ambas. Porque el Señor Jesucristo, muy claramente, Él forja un abismo entre Él y los fariseos. Y Él nos advierte de que no nos debemos de comportar, que no nos portemos como los fariseos porque son hipócritas. Cuando usted lee la palabra hipócrita en los evangelios, usted se va a dar cuenta de que aparece cuando habla acerca de la religión o de los religiosos, de los fariseos y los saduceos. Así es que existe un enorme abismo entre Dios, el Señor Jesucristo, y la religión. Porque el Señor Jesucristo no es religioso. Y los fariseos y los saduceos, desafortunadamente, estaban muy cómodos y también muy contentos en estar siguiendo su sistema religioso, en implementar sus tradiciones. Pero se habían alejado del propósito del ayuno bíblicamente hablando. El ayuno no hace de ninguno una persona más espiritual. Ya lo habíamos mencionado hace un momento, ¿verdad? Ahora, muy importante, el ayuno también no te otorga la salvación eterna. El ayuno jamás te da a salvación
eterna. Hay religiones que piensan esto, de que el estar más cerca a Dios ahora les da la oportunidad de tener un cachito más del cielo. Estás equivocado. No te otorga la salvación. Lo único que te otorga la salvación eterna es el arrepentirte, creer en el Señor Jesucristo, pedirle perdón al Señor Jesucristo, creer de que Él murió en la cruz, creer que Él murió por tus pecados, que fue sepultado y al tercer día el Señor Jesucristo resucitó. Eso es lo que te da la salvación. Ahora obedécele. Si tú crees en esto, obedécele. Lee su Biblia. Acércate a Él. Ahora el ayuno, te recuerdo también que el ayuno debe de siempre, el ayuno debe de ser siempre una práctica privada entre tú y Dios. Solamente. De hecho, yo ni le aviso a mi esposa cuando yo estoy ayunando. Y también ella no me avisa cuando ella está ayunando. Hay momentos, hay días que lo hacemos en unión. Hay días y momentos donde la iglesia, juntamente en unión, todos decimos, nos convocamos como lo hicieron en Esther, ¿verdad? Vamos a unirnos en oración y en ayuno. En cierto día, tal hora, de tal hora a tal hora. Y lo hacemos con ese fin. Pero siempre, por naturaleza y por general, el ayuno siempre es una práctica privada entre tú y Dios. Y recuerda que se hace para humillarnos ante Dios, para pedirle perdón a Dios, para buscar, para esperar el inmerecido favor de Dios. Y nos lo da. Pero si no ayunas, ¿significa que Él no te va a dar su inmerecido favor? No. Dios nos da su favor porque Él nos ama y punto. Él nos da su gracia, su inmerecido favor porque Él nos ama y punto. No tienes que hacer nada, sino simplemente creer, obedecer, seguir, caminar con Él. Él te dará su inmerecido favor, porque Él ve tu corazón, la intención, la motivación de tu corazón. El ayuno, entonces, al igual que cualquier otro tipo de mandato bíblico, no importa lo que sea, la oración, el ayuno, el ir a la iglesia, la lectura de la Biblia, todo esto que hacemos nosotros, lo hacemos, ¿por qué? Por amor a Dios. Cuando tú obras, cuando tú haces algo para alguien o por alguien, lo haces por amor a Dios. Cuando tú das de tu diezmo, lo haces ¿por qué? Por amor a Dios. Igual como el ayuno, jamás hagas esto por amor a tu persona. Lo hacemos por amor a Dios, porque cuando lo hacemos por amor a Dios, hagamos lo que hagamos, jamás es algo desagradable, jamás es una carga, jamás es algo pesado a hacer o en cumplir. Para mí no es una carga leer la Biblia. Para mí no es una carga el ir a la iglesia. Para mí no es una carga el orar. Para mí no es una carga el ayunar. Para mí no es una carga el hacer esto o aquello por Dios o para Dios. ¿Por qué? Simple y sencillamente, mire lo que dice Primera de Juan, capítulo 5, versículo 3. Primera de Juan 5:3. Mire lo que dice aquí las Sagradas Escrituras. Dice Primera de Juan 5:3. Este es el amor a Dios. Repito, este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son gravosos. En otras palabras, jamás son pesados y jamás son fastidiosos. Y hacemos sus mandamientos porque no son gravosos.
como le acabo de mencionar, todo lo que hacemos, lo hacemos ¿por qué? Porque amamos a Dios. Si tú ayunas o estás ayunando, hazlo con ese fin, porque amas a Dios. Búscalo a Él, humíllate ante Él. No me lo muestres a mí, no se lo muestres a nadie más. Es algo privado entre tú y Dios. Disfruta. Es algo muy importante hacer. Te lo recomiendo. Pero no lo tienes que avisar al mundo. Es solamente entre tú y Dios. Hazlo porque amas a Dios. Amén. Amado Señor, gracias por aclarar de lo que se trata la cuestión del ayuno, por poner fin a las controversias, que en realidad no existe una controversia en cuanto a la cuestión del ayuno. Es sencilla, es simple, es muy práctica de entender cuando lo hacemos de acuerdo a lo que tú enseñas. Gracias, Espíritu Santo, por hablarnos, por confortar nuestro corazón, consolarnos, educarnos y ayudarnos a entender este tema aún más. Te damos gracias, Señor. Lo pedimos, por favor. Te damos la honra, la gloria y la alabanza, Señor, y pedimos tu bendición sobre tu pueblo. Lo pedimos, por favor, en nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.